Y mira, nos vamos a enlazar vía videoconferencia con el doctor José María Ramos. Es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ada? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Saludos a la audiencia. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, para hablar sobre estas famosas autodeportaciones en Estados Unidos, incluso pues se habla de darles $1,000 a las personas que se autodeporten, etcétera. ¿Cómo está viendo usted, doctor, todos estos programas de autodeportación en Estados Unidos? Sí, mira, pues es un cambio muy importante en la nueva administración de Estados Unidos en materia de políticas de deportación, y eso refleja el interés del gobierno de tratar de aumentar el número de deportaciones, tomando en cuenta que fue una de sus propuestas de política pública. Y aquí yo lo que veo es que pues veremos cuál va a ser la reacción de las comunidades migrantes en Estados Unidos, sobre todo porque la mayoría de nuestros migrantes quisieran quedarse en Estados Unidos, sobre todo porque tenemos un dato, Ada, de los cerca de 5 millones de migrantes irregulares de origen mexicano que existen en Estados Unidos, cuando menos el 20 o 30% tienen 10 años viviendo en Estados Unidos. Por lo tanto, tienen enormes incentivos para quedarse en el vecino país. Desde ese punto de vista, yo veo sinceramente muy difícil que los migrantes puedan optar por esa vía, no obstante de que se les pueda dar esa cantidad. Exacto. Digo, eso sería en cuanto a las autodeportaciones, pero en lo referente a las otras estrategias que está siguiendo el gobierno de Donald Trump, ¿están funcionando? ¿Han parado la migración? ¿Qué opinan ustedes, doctor? Mira, hay dos fenómenos. El primero de ellos es el que estamos abordando, el tema de la deportación. En estos apenas 3, 4 meses que lleva esta actual administración, el número de deportados digamos, son las cantidades normales, son cerca de 45,000 personas aquí por estas ciudades fronterizas. Falta verificar el dato de personas que han sido trasladadas al centro sur del país. Me parece que son las cantidades normales, sobre todo porque, bueno, está ingresando la nueva administración, no tienen los recursos suficientes, hay problemas logísticos para ubicar a los connacionales, pero también hay recursos limitados desde el punto de vista financiero. Quizás estos datos puedan incrementarse en los próximos meses cuando ya tenga mayores recursos. Por otra parte, el número de detenciones en la frontera al momento de cruzar pues tuvo un ligero aumento, pero están los números normales. Es decir, estamos viendo un fenómeno desde el año pasado en que los migrantes ya estaban disminuyendo su ingreso hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque existían, recordarás, varios programas de inmigración promovidos por la pasada administración a través de la aplicación de CBP One. Estos programas, la mayoría de estos han sido suspendidos por la nueva administración. Por lo tanto, y si a eso le sumamos la política de contención migratoria que existe en la frontera sur, esos han sido factores muy importantes para que se haya experimentado, vaya, pues una baja muy importante en estos últimos 7 meses del actual año fiscal en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el papel de México, doctor, en este intento por frenar las migraciones masivas hacia Estados Unidos? Ha sido de dos maneras. De esto lo vimos desde el año pasado, una cooperación en el sentido de disminuir el papel o el cruce, en este caso los migrantes hacia México y con destino a Estados Unidos. Igualmente se ha intensificado la campaña en parte por ambos países, pero sobre todo México, de tratar de detener a los traficantes de personas que, como sabemos, en algunos casos o en varios casos generan acciones violentas contra los migrantes. Y la otra es toda esta política que hemos visto a raíz de que se esperaba una deportación masiva para las ciudades fronterizas. Se generó todo un esquema de coordinación interinstitucional entre el gobierno federal, estatal, el local y también con los albergues. Y esa acción me parece muy importante, sobre todo porque se esperaban grandes deportaciones, no se han dado. Sin embargo, yo creo que hay que estar a la expectativa, sobre todo considerando que si en los próximos meses recibe en este caso, las autoridades administrativas de la Patrulla Fronteriza recursos, estas deportaciones pudieran incrementarse. Exacto. Doctor, ¿cómo ven los programas en los próximos meses referente, por ejemplo, al tema de la seguridad, al tema de los organismos internacionales en cuanto a derechos humanos? ¿Qué es lo que han descrito por todas estas acciones que está tomando tanto el gobierno mexicano como el americano?
Sí, es un tema que tiene que ver con el dos. Hay dos temas importantes. Por una parte, la movilidad humana, es decir, el derecho de migrar que tienen las comunidades migrantes. Recordarás que estamos experimentando, en el caso de Tijuana, cuando menos 70 nacionalidades diferentes. Es un fenómeno que no hemos visto. Es una migración ya no solamente mexicana y centroamericana, sobre todo latinoamericana, de Venezuela, Cuba, Ecuador, entre otros países y también países del sudeste asiático y países africanos. Este fenómeno, pues un fenómeno pues muy importante que refleja que las poblaciones, lamentablemente, por razones de desempleo, inseguridad, violencia, tiene que emigrar. Por lo tanto, yo creo que un reto del presente y futuro inmediato va a ser que los países expulsores de inmigrantes asuman mayor responsabilidad con sus connacionales, sobre todo porque, pues lamentablemente, la llegada o el cruce hacia la frontera y después con Estados Unidos en algunas ocasiones genera una serie de problemas. Y aquí algunos organismos internacionales están promoviendo modelos de gobernanza migratoria que me parece muy importante, pero aquí el reto es que también los países expulsores de migrantes asuman responsabilidades porque estamos hablando de grupos vulnerables, especialmente familias, menores no acompañados, entre otros. Exacto. Doctor, a manera de conclusión, retos para nuestro país en temas de migración. Pues por una parte viene un escenario complejo, Ada, en la medida en que va a ser difícil irse a Estados Unidos. Sobre todo esperamos una disminución de la migración irregular, cuando menos de un 20 en 30%. Aquí los países pues tienen que asumir responsabilidades de generar empleo, mejores condiciones de salud, mejores condiciones de bienestar, pero sobre todo alternativas para los menores y para las familias. Y sobre todo porque están recibiendo remesas internacionales. Estas remesas internacionales se van a reducir, cuando menos yo estimaría, también un 15, un 20%, y por lo tanto esas remesas internacionales que benefician a las familias se tendrían que reinvertir o reinvertir, en este caso, en las comunidades, ¿no? Entonces, es un tema de desarrollo comunitario, desarrollo rural, pero sobre todo darles expectativas de vida para esas poblaciones que antes quisieran emigrar y que antes lo hacía, pero que ahora van a tener mayores dificultades. Doctor, ¿ha cambiado la forma en la que percibimos la migración? Digo, somos un lugar fronterizo, o sea, todos venimos de algún estado de la República, ¿no? Como parte de la rutina en la frontera. Acabamos de ver el asesinato de un hombre, de una manera muy violenta, de este hombre de origen polaco. ¿Se ha cambiado la percepción de los ciudadanos? ¿Hay miedo? ¿Qué es lo que ustedes sienten en la frontera? Yo creo que en el caso de Tijuana se puede percibir que es una de las ciudades muy amigables. De hecho, hay un dato contundente. Mira, en los últimos 3 años, perdón, los primeros 3 años de la pasada administración de Estados Unidos, la mayor parte del cruce migratorio se da por la frontera de Texas. ¿Qué sucedió? Que en la medida en que el ambiente, en el caso de Texas, con cerca de 2,000 kilómetros de frontera, había restricciones, había un ambiente discriminatorio, esta migración se reorientó para la frontera del caso de Tijuana, Arizona, Mexicali, entre otros. Y en parte se debe a ese ambiente, pero también porque en la pasada administración pudimos percibir, en el caso de la política de Estados Unidos, un ambiente mucho más amigable de las autoridades. Era otro contexto. Se sigue manteniendo esa tendencia. Sin embargo, bueno, estamos viendo algunas acciones en las cuales, pues lamentablemente, en la medida que algunos migrantes, no la mayor parte, se involucran en algunas acciones delictivas, se llegan a esos extremos, ¿no? Pero se podría pensar que Tijuana, al igual que Ciudad Juárez, son ciudades muy amigables, muy solidarias, y el reto, pues, es generar esos espacios de comunicación, de inclusión y cohesión, ¿no? Sobre todo porque, como lo hemos comentado, la mayor parte de los migrantes vienen en condiciones muy, muy complejas de vulnerabilidad. Totalmente. Doctor José María Ramos, interesante, si le parece y nos lo permite, pues seguimos hablando sobre cómo poco a poco las ciudades han ido cambiando, hemos ido creciendo en cuanto al número de población y por lo tanto, pues esto también en el número de conflictos, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Dónde lo seguimos? ¿Dónde lo leemos, doctor? Pues en redes, ahí en la página del Colegio de la Frontera Norte, ahí vienen varios aportes. Igualmente estamos en Facebook. De hecho, tenemos un evento el día de mañana sobre las relaciones México-Estados Unidos. Vamos a abordar este tema. Nos pueden escuchar o seguir en la página del colegio www.coleg.mx. Es un tema muy importante de la relación actualmente de México con los Estados Unidos. Perfecto. ¿A qué horas va a ser la transmisión, doctor? Va a ser a partir de las 10 horas de la mañana. Perfecto, pues estaremos pendientes con esta charla. Gracias, doctor, que tenga excelente día.
Igualmente, Ada, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Buen día. De su Adiós. parte, muchas gracias, doctor. El doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos.